El eslogan o el lema Patria y Vida desmontó al de Patria o Muerte en Cuba, siendo esto una derrota para el régimen castrista y le dio energía al pueblo cubano, iniciándose así las protestas masivas e históricas del 11 de julio. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales aquí en Al Punto Florida, los cantantes Yotuel y Beatriz Luengo, que hicieron el documental Patria y Vida, The Power of Music, o Patria y Vida, el poder de la música. Dicho documental se está estrenando este domingo en el Miami Film Festival. Y ahora le damos la bienvenida a los cantantes Yotuel y Beatriz Luengo. Bienvenidos ambos, es un honor, es un placer tenerlos aquí en Al Punto Florida. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias a ti, Ambrosio, es un placer que nos entrevistes. Gracias, el placer es nuestro. Si ambos me lo permiten, quiero poner en contexto esta primera pregunta. Yotuel, Cuba ha tenido distintas etapas de rebeliones. Cuando triunfó la revolución y el pueblo vio que era comunismo, que iba a ser una dictadura, se rebeló. De ahí se incrementaron los fusilamientos, llenaron las cárceles de Cuba con hombres, mujeres y jóvenes con el presidio político histórico cubano. Vino el desembarco de Bahía de Cochinos, el levantamiento en las montañas del Escambray en las villas, el desembarco de Vicente Méndez en Oriente y muchas otras acciones que no se conocieron porque no existía esto, las redes sociales. Ahora, los cubanos en la historia reciente de Cuba han vuelto a escribir otra página de rebeldía y fue el 11 de julio. Y ustedes, los artistas, jugaron un papel clave. ¿Cómo es que surge esa dinámica? Mira, primeramente honrar a tantos y tantos cubanos que han dado su lucha por la libertad de Cuba desde los principios hasta estos momentos, y la lucha continúa. Nosotros los artistas lo que hicimos fue expresar con una canción el sentimiento de todo un pueblo, de 11 millones de cubanos, mediante el arte, mediante, sobre todo, cómo encontrar un espíritu de lucha. Creo que el hecho aceptado de encontrar patria y vida como expresión de lucha, como expresión de una canción, creo que motivó al cubano no solamente a salir a exigir su libertad, sino a mirar a Cuba como esa Cuba idílica que les gustaría tener, que es patria y vida. No solamente porque la vida tiene que ganar la muerte, sino porque cambiar esa O egocéntrica de patria o muerte, esa O que dice o tú o yo, o mi pensamiento o el tuyo, incluso o tu raza o la mía, por esa I de patria y vida, que es tú y yo, tu diferencia y la mía, tu sexo y el mío, tu forma de ver la vida y la mía. Yo creo que patria y vida es la consigna inclusiva que estaba esperando el pueblo cubano para decir, por esto quiero luchar, por esto quiero ser libre. Beatriz, tú concebiste este documental, estaba conversando con Yotuel, le dije ustedes, me dijo no, Beatriz, Bea fue la que lo hizo. Tú has señalado que Patria y Vida ha sido la primera vez en la historia que una canción inició una protesta, y de ahí ese maravilloso título del documental Patria y Vida, The Power of Music, o sea, el poder de la música, se ha visto con esto. Sí, la verdad que nosotros siempre hemos estado muy inspirados como artistas, como compositores, por otros artistas que alzaron su voz a través de la música y que acompañaron a movimientos sociales. Billie Holiday con Stranger Fruit, o el propio Bob Marley, The Scorpions en la caída del muro de Berlín. Ha habido muchos artistas que siempre hemos admirado porque pusieron banda sonora a esos movimientos. A partir de un artículo de una musicóloga de Berkeley, aprendimos que Patria y Vida es la primera vez en la historia de la humanidad que una canción inicia un movimiento y le da nombre. Es decir, que es la primera vez que una protesta empieza a partir de la música. Gloria Estefan dice en el documental que a ella le encantó que ustedes agarraron el patria o muerte del régimen y lo viraron a Patria y Vida. ¿Cómo es que surge esto de Patria y Vida, Yotuel? Pues mira, fue muy lindo porque yo estaba en la cocina de casa y estábamos hablando del sufrimiento del pueblo y viéndolo, sobre todo recordando este maquiavélico lema patria o muerte, ¿no? Y Bea, mi esposa, me dice, qué pena que ustedes son un país con tanta vida, con tanta alegría y tienen ese lema. Entonces ahí me quedé mirándola y yo le dije, patria, y ella me dijo, y vida. Y eso fue lo que, ahí nos abrazamos, lloramos, pero sin tan siquiera saber qué se acontecía, ¿no? Yo creo que
nada es casualidad. Yo creo que la casualidad es la forma que tiene Dios de mantenerse incógnito, ¿no? Y creo que nos dio esas palabras para empezar esta gran canción que hoy por hoy es la canción que ha movido el sentimiento de muchos cubanos, de tantos cubanos, y ha hecho algo muy increíble. Ha unido a los cubanos de la isla con los cubanos del exilio, pero los cubanos de todo el mundo. Ese cubano que en Cuba nos enseñaron, que el régimen nos enseñó que era el enemigo, se dio cuenta que cuando salió Patria y Vida empezó ese cubano a decir, si Cuba está en la calle, nosotros también. Entonces, vieron una unidad y a eso le tuvo temor el régimen, a la unidad que se creó con esa canción. Beatriz, cuando ustedes ganaron el Grammy por Mejor Canción Urbana y tú hablaste, tus palabras fueron una inspiración para no solamente los cubanos, sino para personas de otras nacionalidades y para las mujeres. ¿Qué pasó por tu mente cuando hablaste ahí, que se vio que era del corazón y sirvió de inspiración? Bueno, lo primero es que yo soy española, Yotuel dice que soy la cubana más española, yo digo que soy de los cubanos, la verdad que el amor que me tienen es muy grande y no puedo entrar en esta lucha sin agradecer lo que yo aprendí también de los cubanos. En este caso para mí Celia Cruz ha sido una artista muy importante, igualmente que Gloria y Emilio. Me parece maravilloso que los artistas utilicen el arte como una herramienta, que den la voz a su pueblo, que no se olviden de su pueblo. Es súper importante que nosotros los compositores, y en ese caso le hablaba a los compañeros, por eso los aplausos, no dejemos nunca de utilizar la música como una herramienta para los que no tienen voz, de utilizarla para hacer justicia social. El arte siempre ha sido parte de esto y no puede dejar de serlo ahora porque lo diga esta expansión, porque lo digan las redes o porque lo diga el algoritmo, ¿no? Yotuel, lamentablemente, después de la rebelión del 11 de julio, el régimen hizo lo que siempre hace, la represión, muertos, heridos, encarcelamientos. ¿Qué crees que viene ahora después de esta etapa nueva de rebelión del pueblo cubano? Al principio mencionamos varias etapas, la más reciente es el 11J, no hay duda. ¿Qué crees que puede venir ahora? Mira, yo creo que primeramente tenemos que reivindicar a todos esos presos que están injustamente encarcelados, desde Michael Osorbo, desde Luis Manuel Otero Alcántara, desde Ferrer, de tantos que salieron ese 11 de julio, jóvenes, con solamente un propósito, su libertad, un país libre. ¿Qué viene después? Mira, yo siento que las personas cuando vean este documental van a posicionarse en dos lugares, o estar a favor de las víctimas o estar a favor del opresor. Y el cubano necesita que el mundo sepa que su causa es justa, que están luchando por sus derechos, que están luchando por sus hijos, que están luchando por la libertad de 11 millones de cubanos que quieren votar, tener elecciones libres, quieren vivir como cualquier ciudadano en cualquier otro país, con libertad. ¿Qué viene después de esto? La libertad. Ambrosio. Beatriz, el haber ganado ese Grammy, lo vio el mundo entero, el poder de la música. Y esto pues le puso una luz al sufrimiento del pueblo cubano, como acaba de mencionar Yotuel, y también a la lucha por la libertad del pueblo cubano. ¿Qué impacto crees que está teniendo ya todo esto y va a tener el documental y la canción de ustedes en el mundo? ¿Qué has visto? Bueno, para mí el impacto más importante es eso, que los medios de comunicación a nivel internacional, Yotuel se pasó, no sé, como 3 semanas haciendo medios de Japón, de Australia, de Luxemburgo, de todas partes del mundo. Todo el mundo quería saber qué estaba pasando en Cuba. También emocionados por sentir que la música puede ser un transformador social, porque esa narrativa ha sido importante para los medios, les ha hecho sentir un romanticismo bonito sobre que la música puede trascender. El hecho de que los medios internacionales ya no hablen de Cuba como una unidad, sino que una cosa es qué quiere el régimen cubano y qué quiere el pueblo de Cuba. Yo creo que cambiar esa narrativa que ha hecho tanto daño, ese divide y vencerás de Julio César que ellos inventaron, bueno, que es una estrategia de guerra muy antigua, pero que ellos establecieron en esa ruptura del exilio con el pueblo de Cuba, pasárselo a su contexto, devolverles esa pelota como fue Patria o Muerte con Patria y Vida. Eso fue importante. Ahora los medios ya no hablan de Cuba, hablan de qué quiere el régimen o la dictadura y qué quiere el pueblo de Cuba. Yo creo que eso es fundamental y es muy importante que ha cambiado ya. Yotuel, vamos a terminar contigo y como cubano quiero que nos digas qué sientes y qué mensaje tienes. Tanto tú como Beatriz han puesto ahí
no un granito, sino un grano de arena bien grande, y han pasado a la historia como parte de esta etapa de rebelión del pueblo cubano. Mira, ha pasado algo muy lindo con el documental, con las pocas personas que lo han podido ver de forma privada. Y cuando terminan de ver el documental, me saludan y me dicen, gracias por la canción, gracias a los chicos, dale saludos a los chicos por la canción. Pero después de ver el documental me dicen, ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Y esa era la frase que a mí me faltaba, que el mundo diga unánimemente, ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? ¿Y qué pueden hacer por el pueblo de Cuba? Condenar a esa dictadura y ayudar a que ese pueblo sea libre. Yotuel y Beatriz Luengo, muchísimas gracias por haber estado acá en Al Punto Florida. Ha sido más que un honor, un placer conversar con ustedes. Y esta conversación, que la está viendo pues toda la teleaudiencia, me imagino que también pues ha sido del agrado de todos de ellos. Así que gracias a ustedes y adelante. Esperamos más éxitos de ustedes. Gracias, hermano. Dios te bendiga, patria y vida. Patria y vida para ustedes también y para el pueblo de Cuba. Así mismo es. Así mismo.